Hola, buenos días a todos, a todas. Hoy os traigo un vídeo bastante breve que nos va a servir simplemente como introducción, pero en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a otro vídeo porque quiero dar la voz a una persona verdaderamente descendiente de una de estas culturas llamadas precolombinas, ¿no? Entonces voy a dar la voz a un canal local, porque yo soy española, pero os voy a introducir a este tema. Os enviaré también este PDF que tenemos delante y otra presentación. Lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo para que tengáis materiales buenos. En este caso ha sido más difícil de lo que yo pensaba. Pienso que debido al imperialismo es mucho más difícil encontrar información y sobre todo que esté completa y que esté estructurada de buena manera sobre las culturas indígenas de las Américas que buscar información sobre la historia de España, aunque pienso que esto no va a sorprender ahora mismo a nadie. Bueno, las civilizaciones que existían antes de la llegada de los colonos, del Imperio Español, en el caso que nos concierne, eran muchas, muy variadas, con bastantes épocas de desarrollo, vais a ver, con unas culturas muy avanzadas, arquitectura. Eran muchas, pero nosotros nos vamos a centrar, en 3 civilizaciones. A saber, los mayas, los aztecas y los incas. Primeramente queremos saber dónde aparecieron estas civilizaciones, dónde tienen su origen. Si vemos aquí el mapa de América Central y del Sur, vemos en la Mesoamérica, América Central, lógicamente, meso como mitad. Aquí es donde vamos a ver a los mayas y a los aztecas. En el área andina, asociada con la cordillera de los Andes, en América del Sur, van a proliferar los incas. Por lo tanto, los mayas, si lo veis en el mapa, ocupaban los territorios donde ahora están Guatemala, Honduras y parte de México, la península de Yucatán. Mientras que los aztecas se asientan por su parte en el Valle de México. Lo veis uno en verde y otro en rojo, ¿verdad? La península y el valle. Fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que es la actual Ciudad de México, es la capital del México moderno. Vale, muy bien, aquí nos explica un poquito más de qué se trata esta Mesoamérica, América Media, América Central. Es un espacio con varios tipos de paisajes, de fauna, de flora, hay variedad de climas también. Encontramos valles, bosques, playas, ¿no? Costas, pantanos y selvas. Tiene muy buenas tierras para el cultivo, por lo tanto la agricultura se va a desarrollar de forma muy satisfactoria. Tienen acceso al agua potable en lagos y ríos. Y hablamos generalmente de una zona tropical y subtropical, aunque tiene climas muy diferentes. El espacio andino lo encontramos alrededor de la cordillera de los Andes, en América del Sur. Es la mayor parte de la costa peruana, tiene características subtropicales, no solo peruana, lo vemos aquí, es porque este libro es del Perú. Pero si veis tenemos todo, ¿no? Chile llega hasta la parte donde prácticamente se unen América del Sur y América Central, y la Mesoamérica, ¿no? En este caso ya no tenemos tantas ventajas para la agricultura, no hay grandes precipitaciones, no llueve, el suelo es árido, es decir, es desértico, es un desierto un poco. Aunque este desierto costero se corta por los ríos que tienen valles estrechos donde sí podemos cultivar, sí son
fértiles. Por lo tanto, las sociedades que vivían en esta zona vivían alrededor de los ríos como fuentes de agua, tenían canales y podían irrigar los desiertos que en principio no eran propicios para la agricultura. También muy importante, la pesca, lógicamente, donde tenemos agua, tenemos acceso al mar, a los ríos, tenemos pescado. Bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿Cuándo vivieron los mayas, los aztecas y los incas? Pues los mayas, aunque aquí no nos lo indican, los primeros indicios los tenemos en el año 3000 a.C. 3000 antes. A partir del año 300 y hasta el 900 empieza el periodo clásico, llamado clásico de la cultura maya, mientras que a partir del siglo X y hasta 1400, 1400 y pico, vamos a seguir con el periodo postclásico, preclásico, clásico y postclásico, cuando ya llegarán 1500 y pico los españoles a estas tierras. Los aztecas fundan su principal ciudad, de la que hemos hablado, que además era tan grande como el París de la época, o más, alrededor del año 1200, 1200 y pico. Hablamos de principios del siglo XIII. Y los incas organizan un gran imperio a partir del siglo XIV, 1300 y pico, ¿no? Y recordamos que en 1492 sale Colón, Cristóbal Colón, con la primera expedición que llega a las Américas pensando que habían llegado a India. Vamos a hablar un poco de cómo eran estas tres culturas grandes y en qué se diferenciaban. La cultura maya, los mayas se asentaron cerca de lagos porque la base de su economía, su actividad principal era la agricultura. Si estaban alejados tenían sistemas hidráulicos, construían cisternas, depósitos, casi que tuberías, ¿no? Vías para almacenar el agua. Y lo que más cultivaban era el maíz, también llamado el millo, ¿verdad? Los aztecas también se dedicaron bastante a la agricultura, pero tenían una técnica algo diferente. Construyeron islas flotantes llamadas chinampas. Estaban hechas de barro, ramas de árboles y otras plantas. Y utilizaban la humedad que se acumulaba, el agua, para cultivar hortalizas. Por ejemplo, tenían maíz, igual que los mayas tenían frijoles. Si os gusta la comida mexicana y coméis burritos, habéis comido frijoles. En España se llaman habas, con H y con B, ¿no? El comercio fue importante porque tenían también otras mercancías para intercambiar telas, oro, plata, ¿no? Estos metales, todo el oro de América y la plata se lo lleva el Imperio Español más tarde. Piedras preciosas y también esclavos, por desgracia, ¿no? Tráfico de personas. Nosotros no queremos, ¿verdad?, ser imperialistas en nuestra visión, pero no podemos pensar que los únicos imperios existentes estaban en Europa. No, en Mesoamérica también había imperios y, por desgracia, los aztecas, por ejemplo, recurrieron a la labor de las personas esclavizadas, de personas no libres, ¿verdad? E incluso llegaron a intercambiar. Vale, los incas fueron también agricultores, aunque estaban en las montañas, y como el terreno estaba en cuesta, estaba empinado, una montaña, construyeron, igual que en Asia, estas especies de balcones y terrazas en las laderas de la montaña para poder cultivar en plano, a distintos niveles. El clima de la zona andina es templado, por ahora, con el cambio climático. Por lo tanto, cultivaban abajo, al pie de las montañas, el maíz, ajíes, zapallos, tomates y ciertas frutas, y las patatas más arriba, porque las patatas podían llegar a crecer en el frío. Sabemos que las patatas crecen en todas partes debajo de la tierra. Arriba del todo
Tenían llamas y alpacas, estos animalitos que son como ovejas con cuellos larguísimos. ¿Cómo estaban organizados los escalafones sociales, las jerarquías? La sociedad maya era piramidal. El jefe supremo era el número 1, después teníamos funcionarios, sacerdotes y guerreros, mientras que los menos privilegiados eran los artesanos con sus talleres, los comerciantes y los campesinos. La sociedad azteca estaba compuesta por clanes, un total de 20 clanes. Cada uno tenía un templo y tierras para la agricultura. No era una sociedad, no era un imperio centralizado, unificado, sino que más bien era un pacto, una asociación de diferentes estados, ciudades-estado, más o menos independientes, que estaban unidas por una lengua, una cultura y una nacionalidad, digamos, común, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Los incas también tenían una jerarquía piramidal. El inca era el jefe supremo, se llamaba el inca, como el rey, ¿no? Número 1, con la familia real, ¿no? La familia del inca, vivían en Cuzco, la capital. Había también una nobleza de funcionarios y de religiosos, el culto religioso. El resto de la sociedad estaba organizada en aylus, que eran también una especie de clanes, ¿no? Eran comunidades campesinas con un ancestro común. Vale, ¿qué más podemos decir de la política? Bueno, los mayas tenían ciudades-estados independientes, cada una con un jefe supremo con poderes absolutos. No había un jefe de todas, ¿no? Había también un consejo de nobles y sacerdotes y su lazo de unión era la cultura, la lengua, las creencias y la escritura. Los aztecas tenían un gran impulso expansionista, querían extender el dominio de su cultura, de su imperio, aunque tampoco tenían unidad política. Era una confederación, un pacto, como acabo de decir, ¿no? Entre estados autónomos que pagaban, eso sí, impuestos a las ciudades más importantes, en este caso Tenochtitlán, que es la actual, recordamos, Ciudad de México. En el imperio inca teníamos un soberano absoluto, el inca. Era el que ponía las normas, las leyes, el jefe de los ejércitos y el jefe de la religión. Era como el papa, ¿no? Era el número 1 también como sacerdote. En su cultura, en teoría, era el hijo del dios Sol. Igual que los monarcas europeos tenían el derecho divino, ¿no? En su linaje, pues el soberano inca también. El cargo era hereditario, pasaba de padres a hijos y era sagrado. Estaba valorado por la religión. El inca ejerció su poder en todas estas comunidades de la zona andina e impuso el quechua como idioma principal, idioma puente, el culto del sol. El sol era el dios principal. Y los impuestos. Siempre hablamos de historia, hablamos de impuestos, ¿verdad? El imperio tenía 4 regiones con gobernadores locales y el inca era el que designaba a los jefes o curacas que recaudaban los impuestos, tenían este deber de tomar el dinero de las comunidades y de dirigir en su nombre los ejércitos. Practicaban religiones muy parecidas, mayas, aztecas e incas. Los mayas, vamos a empezar por aquí, tenían ritos agrícolas, la religión estaba atada a la práctica de la agricultura, vemos ceremonias públicas y vemos reflejos en el arte y la cultura. Eran politeístas y bueno, tenían varios dioses, un Apku, dios creador, que era el principal, Itzamná, señor de los cielos y la noche, que suponemos inventó la escritura, y el calendario maya. ¿Recordáis el calendario maya? Erais pequeños,
vosotros y pequeñas, pero en 2012 hubo un pánico tremendo porque encontraron un calendario creado por los mayas en el que el último año, pasando el calendario maya, traduciéndolo, ¿no?, a nuestro tiempo eurocentrista, el último año era el 2012. Hubo un grupo de gente a la que le gustaban las teorías conspiranoides que pensaba que se iba a acabar el mundo en el 2012. Era este calendario, ¿vale? Bueno, entre otros dioses. Sus templos eran piramidales. La pirámide, que es una forma sagrada también en el antiguo Egipto. Fijaos los paralelos que podemos sacar, ¿no? Practicaban autosacrificios, y esto va junto, está mal en este libro, en este tema. Se perforaban la lengua, hacían agujeros en la lengua, los lóbulos de las orejas, ¿no?, para ponerse pendientes, y los órganos sexuales. Y ofrecían en sacrificio a los dioses la sangre. También había sacrificios humanos, de prisioneros de guerra, de esclavos, de personas escogidas por alguna profecía. En fin. Los aztecas eran también politeístas. Entre sus dioses principales se encontraba el Quetzalcóatl, el iniciador, el padre de la civilización. También tenían estos sacrificios humanos. Y utilizaban este imperio que se expandía para, de entre las colonias, elegir a los sacrificados. Los sacrificados no eran de la capital. Y bueno, los incas, politeístas, dioses jerarquizados, uno arriba y los demás más abajo, en reflejo de la sociedad humana. Y bueno, el sol, hemos dicho, era el dios principal. Viracocha dio a la humanidad la palabra, la agricultura y el tejido. Fijaos lo importante que es la lengua quechua, ¿no?, que viene de un dios. Y había deidades menores. Bueno, imaginad el panteón griego, romano, etc. Vale, tenemos algunas actividades aquí que creo que puede venir bien observarlas y verlas para saber que tenemos una visión holística más o menos clara de cómo y cuándo se desarrollaron estas culturas, ¿verdad? Hablaremos en el próximo tema, que será más amplio, de Hernán Cortés, de los conquistadores y de cómo interactúan y compiten el Imperio Español con estos tres importantes y potentes imperios americanos. ¿Vale? Ved también el vídeo que os voy a dejar en la descripción y os mandaré los materiales en PDF o en presentaciones. Muchas gracias. Por hoy es todo. También ved el otro vídeo y resumidlos juntos porque vale la pena, tiene muchas imágenes, tiene un poder de creación de vídeos y de edición que yo no tengo como profesora. Lo estoy intentando. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, ved el otro vídeo y pasadlo bien. Hasta pronto.